Sí, de hecho, Guillermo, también quería saber en Ah, el sí. tema de las relaciones sexuales, por ejemplo, hay mucha gente, ¿no? Como que dice que una vez tiene relaciones sexuales, como que se enamora, ¿no? Y como de llegar a ver a una persona como una amistad, de repente la ve como una relación de pareja. O gente que al revés, que está conociendo a alguien y lleva un tiempo conociéndole y se enamora sin necesidad de tener ningún tipo de relación sexual. Y quería saber por qué tanto lío con este tema, porque si realmente es algo que biológicamente es diferente a los hombres o a las mujeres, si nos pasa a todos por igual y un poco en ese sentido, ¿no? Porque también me llegan muchos pacientes con Claro. el tema de la seducción, de la dependencia emocional, pues eso, tanto hombres como mujeres, ¿no? Que están enamorados, que tienen incluso un patrón, ¿no? De que siempre les ocurre lo mismo, y se enamoran de las mismas tipos de personalidades. Y no sé, si nos puedes un poco aclarar con todo esto, lo que nos pasa en el sistema nervioso para liarnos tanto cuando estamos conociendo a alguien. Claro. Bueno, en cuestión muy general, hay que entender algo. Los seres humanos somos seres de apego. Los seres humanos, como otros mamíferos, tenemos que apegarnos, ¿sí? No es una decisión, es algo natural. De hecho, por ahí hay unas teorías, ¿no?, psicoanalíticas que se basan en esto, en las teorías del apego, de cómo, que prácticamente es esto, ¿no? El cómo tú te vinculaste con tus padres, con tu entorno en algún principio, definirá cómo te apegas posteriormente con las personas de tu vida adulta, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en efecto, ciertas personas que dicen, no, bueno, es que yo mantuve relaciones sexuales con esta persona una vez y ya siento como que estoy obsesionada casi, casi con esta persona, como si estuviera generando alguna clase de proceso de enamoramiento ya con esta persona. Bueno, aquí habría que ver también esa cuestión, ¿no? El tipo de apego que pudiera llegar a tener esta persona. Ujú. Hay otras que al contrario, ¿no? Le huyen justamente a todo lo que es la interacción sexual, incluso a las interacciones sociales, ¿no? Le huyen porque justamente hay un temor a vincularse, ¿sí? Entonces, hay que poner sobre la mesa este asunto. Todos somos seres de apego, todos nos vinculamos. Que nos vinculemos de una u otra forma es distinto. Y Ujú. hasta eso depende, ¿no? Si habláramos como de personalidades psicopáticas, por ahí narcisistas, a lo mejor sí habría alguna situación en cuestión del apego. Pero bueno, hablando en general, todos nos apegamos, todos generamos apego. Entonces, justamente, si ya lo dijéramos en un aspecto sistema nervioso, así decirlo, la capacidad que tenemos de apegarnos se lo debemos a nuestro cerebro mamífero, al sistema límbico. Ujú. Tú date cuenta, y en realidad los animales también tienden a hacer lo mismo. Los animales también se vinculan y también viajan en jaurías, por ejemplo, ¿no? En parvadas. Y esto es por una cuestión de supervivencia. Ujú. Si yo me vinculo, tengo más probabilidades de sobrevivir en un ambiente hostil. Por eso todas las personas buscamos amistades, buscamos relaciones de alguna forma, porque naturalmente creemos o sentimos que eso nos va a ayudar a sobrevivir más fácilmente en un entorno. Ujú. Esa sería la primera parte, ¿no? Ya si Vale. habláramos en una cuestión a lo mejor más biológica, más detallada, pues también, aparte de nuestro sistema límbico, de nuestro cerebro mamífero, estaría nuestro neocórtex, nuestra neocorteza, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, la cual a lo mejor nos ayudaría a crear estrategias para podernos vincular mejor con ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando aprendí que tendía a vincularme con mujeres a lo mejor un poco, vamos a decirlo, autoritarias, Ujú. ¿no? Cuando yo me di cuenta de ese patrón, es que soy capaz de cambiarlo y a lo mejor ya estaré estudiando un poquito mejor con qué tipo de mujeres
me estoy vinculando, ¿no? Pero vamos, esto es más bien un proceso ya más avanzado, más evolucionado de nosotros, los seres humanos. Entonces, sí, justamente, el enamoramiento sería un proceso de vinculación, sería un proceso de apego. Todos los seres humanos tenemos apego. Ahora, muy interesante el tema que sacaste, ¿no? De si el apego es diferente en hombres o en mujeres, o estos procesos sexuales serían diferentes en hombres y en mujeres. Sí y no. El apego lo tenemos todos, hombres y mujeres. Hay mujeres con apego ansioso, hay hombres con apegos ansiosos, ¿no? Que son estas personas que justamente a lo mejor tienen unas cuantas interacciones con una persona y ya sienten como que se están sobrevinculando, como que ya se están aferrando demasiado a esta persona, ¿no? Ujú. Ahora hay otras personas con un apego más evitativo, que tienen que estar interactuando con estas personas durante mucho tiempo, como para empezar a sentir que ahora sí le están abriendo su corazoncito, ¿no? Literalmente. ¿Por qué? Porque esto es un apego evitativo. Justamente estas personas tienen miedo a pegarse. Aquí es donde entra también el tema de las emociones. Entonces, bueno, todos tenemos apegos, ansiosos, evitativos, ambivalentes. ¿Qué sucede? Sí, el cerebro de las mujeres es un tanto distinto al de los hombres en este sentido, ¿no? Eh, durante un tiempo, ¿no? Muchos pacientes, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero muchos pacientes, hombres, que llegan al consultorio dicen, bueno, es que yo me doy cuenta que me estoy enamorando de una chica, de una mujer, cuando no pienso en tener relaciones sexuales con ella. O sea, pienso en muchas otras cosas, en pasar tiempo con ella, en, no sé, irme de picnic, ¿no? Hacer este tipo de cosas. Y bueno, entre esas a lo mejor sí tener relaciones, pero no es lo primordial, no es el meollo del asunto, ¿no? Y hay otras chicas, ¿no? Hay pacientes mujeres que al contrario, no llegan a consultorio y te dicen lo contrario, justamente, que es, no, yo sí pienso en tener relaciones con este hombre, con este chico, ¿no? Me interesa sexualmente, me gusta su capacidad para desenvolverse en cierto entorno, me gusta la capacidad que tiene de alguna forma para liderar, para de alguna forma, vamos, llevar la delantera en muchas cosas. Y eso me gusta emocionalmente y sexualmente también me provoca algo, ¿no? Entonces, justamente, sí podríamos aquí ver como ciertas diferencias sexuales en hombres y en mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los hombres que están enamorados, pues tienden más como a querer proteger a la persona con la que están, ¿no? A la chica. Una capacidad de protección o un interés por querer proteger a la otra persona, a la mujer, pues justamente nos hablaría de ya un proceso a lo mejor de apego relacionado a una pareja, a una cuestión de enamoramiento. Y una chica que ve mucho como este rol de autoridad, como este rol de líder en el hombre y casi lo idealiza en algún aspecto, pues también ya nos estaría hablando de un proceso de enamoramiento, ¿no? Estas serían algunas, en general, ¿no? De las diferencias sexuales, en primera instancia, entre hombres y mujeres. Bueno, no sé si eso te hace sentido o habías escuchado algo relacionado a ello. Lo que pasa es que sí que he visto que, no sé, a lo mejor es algo subjetivo, ¿no? Pero como que aparte del tema biológico, también hay personas como más impulsivas o como el lado masculino que lo tienen más desarrollado, ¿no? El yang, que digo yo. Y luego está el lado femenino que es el yin, ¿no? De cuidar más a los demás, ser muy cariñosas, muy dulces. Y en cambio, entonces yo he visto a muchas mujeres que tienen mucho más yang, es decir, que tienen mucha iniciativa, que, pues, que les gusta el poder, que les gusta llamar la atención, son más impulsivas.
y les gusta hablar en público, todo este tema, y luego he visto hombres muy yin, es decir, hombres que les gusta cuidar, que son muy cariñosos, y luego entonces he visto que hay muchas mujeres yang, o sea, muy masculinas, entre comillas, ¿no? Que, bueno, muy masculinas, que tienen esa parte masculina más desarrollada, y hombres que tienen la parte más femenina más desarrollada. Entonces, y he visto que se atraen mutuamente. Como que no, desde mi experiencia, no desde la biología, ¿no? Como que he visto que ya no tiene tanto que ver con que el hombre sea el fuerte, el empoderado y el líder, y la mujer sea como más la chica cariñosa, la cuidadora, sino como quién tiene más yin y quién tiene más yang. Entonces, como que se atraen. La persona sea, independientemente de su sexo, la parte masculina atrae a la femenina. Hablando del tema bueno, tanto en el tema homosexual como en el tema heterosexual, eso es independiente. Pero sí que he visto como que se complementan bastante el tema de si eres más masculino, masculina, femenino, femenina. Entonces, claro, eso también se me escapa un poco la biología, ¿no? Porque si la biología dice que el hombre, lo que le atrae a una mujer de un hombre es su seguridad, y lo que le atrae a una mujer, lo que le atrae a un hombre a una mujer es lo cariñosa y dulce que es, o claro, entonces también me hago cuestiones, ¿no? ¿Hasta qué punto la biología nos explica esto o hasta qué punto realmente no es tan rígido el tema comportamental? No sé si me Bueno, explico. aquí, claro, claro, totalmente, y muy interesante lo que me estás planteando, ¿no? Aquí, bueno, habría quien respondería de una forma más ortodoxa. Yo en lo personal te diría lo siguiente. Esta idea que tú me acabas de exponer es bastante junguiana, por así decirlo, ¿no? Esta idea como de lo masculino, lo femenino. Yo te lo plantearía de esta forma, y esta es una pregunta, ¿no? Es una pregunta para la audiencia también. ¿Puede la biología, ¿no? Hablando de procesos biológicos moleculares muy pequeños, ¿podrá la biología explicar procesos tan complejos como el arte, como la filosofía? ¿Tú qué piensas, Esther? Porque justamente me gustaría partir de esto. Si puedes, a ver, la biología más sería el tema emocional, ¿no? Lo que lo explicaría. El tema del arte. Bueno, al menos el arte yo lo veo como un tema más relacionado con las emociones, ¿no? Y el tema, por ejemplo, filosófico, pues a lo mejor ya entra más el lóbulo prefrontal porque estás reflexionando. O sea, depende de qué temática, entiendo, no sé. Sí, justamente, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros podríamos estudiar molecularmente ciertos procesos, ¿no? Podríamos explicar cómo se genera el enojo, cómo se genera la alegría, pero llega un punto en donde la biología podría llegar a tener ciertos límites para explicar procesos extremadamente complejos, extremadamente abstractos, ¿no? Lo último que se ha estudiado, por eso digo, ¿no? Las neurociencias, a pesar de que estamos muy avanzados en ellas, seguimos estando en pañales. Sabemos que hay algo que se llaman procesos metacognitivos, ¿no? Como tú dices, la neocorteza, el lóbulo prefrontal son los que se encargan de generar estos procesos, ¿no? Abstractos, donde hay una lógica que va más allá de lo tangible, ¿no? El mundo de las ideas prácticamente. Pero vamos, llega un punto en donde este campo, pues ya estaría de alguna forma fuera de la biología, ya estaría fuera de un estudio molecular, o hasta la fecha no tenemos cómo estudiar eso, ¿sí? Podemos estudiar los procesos metacognitivos por separado, de alguna forma, pero explicar como tal por qué el ser humano puede generar filosofía o puede generar ideas muy complejas, es difícil en este campo de las neurociencias, ¿no? Todavía no, se está planteando, ¿no? Por ahí hay quienes están ya revelando, ¿no? Están estudiando los sueños, incluso para reproducirlos en alguna pantalla, ¿no? Es decir, tú estás dormido, te están estudiando mientras estás dormido
Y esos sueños que estás teniendo, esas imágenes que están pasando por tu cabeza, las están tratando de transcribir, ¿no? En un lenguaje binario para poder de alguna forma graficarlo en imágenes para que todos podamos ver qué está soñando en una pantalla. Y esto es una investigación que ha tomado muchos años, ¿no? Entonces, por eso digo, hay procesos mentales, procesos del ser humano que pudieran llegar a ser ya mucho más avanzados, ¿no? Que no se explican por la simple, ¿no? Entre comillas, entre la compleja biología, ¿no? Esta situación que mencionas es muy interesante, esto de que hay hombres que pudieran llegar a estar más en contacto con un lado femenino y mujeres que pudieran llegar a estar en contacto más con ciertas eh, emociones, actitudes, conductas que se considerarían masculinas, ¿no? Yo pienso que es en parte un mito, ¿no? Que hay emociones y que hay conductas que son más masculinas que femeninas. Esto es más bien un proceso social, ¿no? Tan sencillo como esto, cuando estábamos en el Paleolítico, ¿no? Las mujeres tenían ciertos roles, los hombres también tenían ciertos roles. Y desde ahí empezamos de alguna forma a ramificar tareas, a ramificar conductas, ¿no? Cómo debe actuar un hombre, ¿no? Qué tareas tiene que hacer y qué tareas tiene que hacer una mujer, qué conductas están asociadas con esto. Eh, es importante mencionar que sí, hay hombres que tienen más conductas, que están más en contacto con un lado femenino, que están muy en contacto con un lado emocional, ¿no? Incluso socialmente, ¿no? Los hombres que lloran, por así decirlo, que demuestran mucho afecto, pues estarían mal vistos, ¿no? Incluso hablaríamos a lo mejor como de que eso debería estar prohibido. Y que también, ¿no? Si eres mujer tienes que demostrar cierta feminidad, tienes que mostrar como ciertas conductas más socialmente asociadas a lo femenino. Esto no es del todo cierto, ¿verdad? Hay hombres que pueden demostrar esta emocionalidad, pueden llorar, pueden hacerlo de una manera bastante libre, expresándose, y eso no les quita prácticamente una capacidad de liderazgo, de autonomía, ¿no? Incluso si la sabes trabajar bien, ¿no? Pudieras llegar a usarlo a tu favor, esto, igual siendo una mujer, ¿no? Lo que sucede es que todavía nuestra sociedad, ¿no? No está tan abierta como para abrir ese melón, para hablar de ese tema. Pero es cierto, hay hombres que tienen más este lado femenino, más desarrollado, y mujeres que tienen este lado masculino, por así decirlo, más desarrollado. El punto es que hay que aprender a usarlos a nuestro favor, ¿no? El hecho de que yo sea muy emocional no significa que sea algo negativo. Puedo usarlo a mi favor en algún momento. Incluso si habláramos ya de cuestiones ahí sociales, de seducción, ¿no? De ligar, pues eso hasta podría llegarme a favorecer en algún momento, si lo sé utilizar. El problema es que justamente no sabemos utilizar eso. Hay personas, como tú bien dices, que son más impulsivas, tienen una conducta más impulsiva que otras. Y eso puede ser algo bueno o algo también malo. Depende, ¿no? Depende de la persona. Igual la gente que dice, es que yo pienso demasiado, tengo conductas muy obsesivas, muy repetitivas. Bueno, pues eso podrías canalizarlo para algo bueno, para algo que esté a tu favor o algo que te termine generando más ansiedad, más problemas en este aspecto, ¿no? Entonces, más bien, el problema es que no sabemos cómo utilizar esto a nuestro favor, estas emociones, estas conductas, porque además nadie nos enseña, ¿no? Claro, depende del contexto, depende del momento, ¿no? Donde estés. A lo mejor te toca más tener la iniciativa y como el liderazgo, y a lo mejor te toca más plantearte, por ejemplo, una persona que sabe mucho y tú no sabes y no sabes prácticamente de ese tema, pues a lo mejor te toca una postura un poquito más sumisa, más receptiva, más tranquila y no tiene nada que ver con el género, vamos, yo así
que es adaptativo, ¿no? El rol que coges en cada momento. Totalmente. Ujú. Totalmente, sí, definitivamente, ¿no? Últimamente se ha hablado mucho de este tema, ¿no? Con esta situación con Will Smith, ¿no? Mm. De lo que hizo fue una muestra de masculinidad tóxica, ¿no? Entre comillas. No creo mucho en este tema, ¿no? De la masculinidad tóxica. Pero bueno, generó mucha polémica, ¿no? En si él está siendo dominado por su esposa, ¿no? Por su pareja, si está bien o está mal tú dominar o que te domine, ¿no? Y pues a lo mejor la pregunta real no va por ahí, no está en si está bien o está mal. Está más bien en a lo mejor cómo se trabaja eso, ¿no? Yo puedo ser hombre y aceptar que a lo mejor mi pareja, pues es más impulsiva, tiene un carácter a lo mejor más colérico, Ujú. ¿no? Pero eso podríamos a lo mejor incluso en algún momento trabajarlo y utilizarlo a favor de la relación, de la pareja, ¿sí? Y eso no tendría por qué afectar mi masculinidad, eso no significa que yo sea menos hombre. Claro. Ujú. No lo sé, es que te digo, depende, ¿no? Depende de muchas situaciones el decir si está bien o está mal que una persona tenga ciertas conductas o no. Pero definitivamente, eh, el punto es que no nos enseñan, no sabemos exactamente cómo canalizar ciertas conductas, ciertas emociones, ¿no? Siendo hombre y ser muy emocional en la actualidad y en otros tiempos, ¿no? Siempre se vio como un defecto, siempre se vio como algo negativo. Y también ser una mujer con un carácter más fuerte, ¿no? Con cierto carácter colérico, más decidido, más directivo, pues también, ¿no? Como que se llega a ver como algo malo. La realidad es que esto no es así. Ujú.